Hola hermanos, buenas noches. Pues es de gran bendición estar con ustedes nuevamente y como sabemos pues, todos los días, todas las noches 8:30 escuchamos algún estudio y pues es de gran bendición ahorita ya continuar con este Nehemías. Ahora vamos a continuar con este capítulo 8 y vamos a leer o vamos a estudiar estos 6 versículos del 5 al 10 y el Señor nos está realmente guiando hacia un gozo al escuchar su palabra. Nosotros realmente en nuestra vida diaria que a veces nosotros tenemos, siempre hay gozo cuando llegamos a obtener algo y disfrutamos de ello, ¿no? Podemos ver a veces con el simple hecho de que el Señor nos da un clima agradable, decimos, ¿saben qué? Pues yo me gozo en el clima, ¿no? A algunos nos gusta caluroso, a algunos nos gusta frío, pero siempre es de bendición el gozarnos de algo. Cuando tenemos, digamos, vacaciones, que nos vamos y dicen, no, ya merezco estas vacaciones, estamos en nuestras vacaciones y, ay, qué rico, yo me gozo con estas vacaciones que el Señor me da. Y así hay cosas que el Señor nos da que podemos disfrutar como seres humanos. Y realmente, pues es muy grato. Y como les digo, hermanos, realmente, pues es siempre pues de alegría, de gozo, de beneplácito, todo lo que nosotros llegamos a entender. ¿Por qué? Porque nos ofrece un cambio en nuestras vidas en cuestión de que, digamos, unas vacaciones nos da descanso, realmente a veces de tanta ajetreo que tenemos en la vida. Hasta dice uno a veces hasta un par de zapatos cuando te los compras nuevos porque pues busca uno a veces ya zapatos cómodos, que nos ayuden a andar caminando por la actividad que podemos llegar a tener y eso, todo eso son cosas que vamos disfrutando en la vida y que nos trae pues realmente complacencia, gozo, alegría, pero todo esto que el Señor nos ha dado también nos da su palabra de Dios, la tenemos a nuestro alcance de Dios, de nuestros días, realmente podemos decir que la encontramos por todos lados y esta palabra del Señor cuando nosotros la buscamos, debemos de buscarla también de igual manera. Primeramente, sabiendo que ella nos va a dar sabiduría. Al obtener sabiduría, al entenderla y comprenderla, vamos a sentir gozo en nuestro alma, vamos a tener paz, vamos a tener fortaleza, paciencia. Hay muchísimo que la palabra del Señor nos va a estar dando, como vayamos estudiándola. Y así debe de ser nuestro sentir, el buscarla, no ir con desgano, con pereza, sino que nosotros busquemos siempre la palabra del Señor con esa eh, hambre que nos va a saciar toda la hambre que nosotros podamos tener. Entonces aquí Nehemías nos va a mostrar cómo el pueblo de Dios, después de mucho no escuchar, tenía eso, ¿no? Y cómo realmente el Espíritu de nuestro Dios se movió en la gente, hubo reacciones y pues es de gran bendición que nosotros siempre tengamos, les digo, ese deseo por la palabra del Señor. Pero pues vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor y vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a iniciar con una oración. Señor, grande eres, Padre, tú que vives en los cielos, Padre hermoso, alabamos tu santo nombre. Señor, sabemos que sin ti no podemos tener estos momentos, Padre bendito, que gracias a ti, Señor, tenemos vida, Señor. Y Señor, te pido que tú nos des siempre esa hambre, que podamos saciar esa hambre de ti, Señor, y que al Señor tenerla nos gocemos de tu palabra. Gracias, Señor, por estos momentos, Señor, gracias porque nos has vida durante la semana.
Nos has dado salud, Señor, nos has dado todo lo necesario, aún sin merecerlo. Gracias, Padre hermoso, por todo esto, Señor, y pongo estos momentos en tu nombre y en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y pues, como título es... A ver, espérenme, se me movió un poquito. Como título es Escuchando con gozo y el tema Gozándote en su palabra. Y pues los invito a que vayamos a Nehemías 8:5, que dice la palabra del Señor. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Y pues aquí nos da muy bien la explicación este versículo, ¿no? Que el pueblo, al ser abiertas la palabra del Señor, de las Escrituras, todo el pueblo estaba atento y con la vista fija y atento. Y es que estaban mostrando realmente aquí ese respeto que debería de tener la palabra del Señor. Estaban mostrando que no era palabra de hombre, que era palabra de Dios y que por ello la cual estaban honrando. Entonces, pues debemos nosotros, cuando estamos yendo a escuchar la palabra de Dios, cuando nosotros la estamos estudiando, dice uno, pues les puedo uno decir dos consejos o les puedo dar recomendaciones, consejos, ¿no? Principalmente, que nosotros siempre estemos atentos al 100%, que mostremos ese respeto también por la palabra del Señor, que no nos distraigamos por cualquier cosita. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros debemos de entenderla. Y les digo, ahorita vamos a leer el por qué, ¿no? Y por la necesidad que nosotros entendamos, porque el mensaje de Dios siempre tiene cosas buenas para nosotros. Entonces, si nos distraemos, perdemos la atención hacia la palabra de Dios. Aquí decía que estaban atentos a la palabra del Señor. Entonces, pues debemos demostrar también eso, ¿no? O que nosotros no causemos distracción a los demás. Ese es el respeto que debemos de tener por la palabra del Señor. Sabemos que nosotros allá en el templo, en la casa del Señor, estamos exhortando a la gente, a los hermanos, a que pues evitemos esas distracciones para que el mensaje se capte tal y como debe de ser y lo que quiere el Señor para tu vida. Amén. Ahora los invito a que vayamos ahora al versículo 6, que dice así: entonces bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y aquí podemos ver en este versículo cómo Esdras estaba empezando con una oración hacia el Señor. Tenía que empezarlo a adorar y empieza con alabar al Señor. Y es que estamos viendo que hubo una respuesta favorable por parte del pueblo hacia la palabra del Señor, hacia la palabra de Dios. Y ahí el Espíritu Santo estaba ya actuando de inmediato, estaba dando resultados a la vida de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban agradecidos al estar diciendo, amén, amén, así sea, así sea. Entonces estaban orando también. Y uno, podemos decir un gesto o la actitud era que estaban levantando esas manos hacia el cielo. Y podemos ver que esto pues se utiliza a veces este tipo de expresión en la Biblia, y eso lo podemos ver en el Salmo 28:2, donde dice la palabra del Señor: oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Entonces, le digo, es una expresión que podemos tener al estar orando con el Señor. Hay muchas expresiones, cada uno es a su gusto, pero lo importante aquí es que nosotros estemos
realmente nuestra mente estar en comunicación con nuestro Señor. Adoraron. Y fue, dice uno, adoraron al inclinarse. En ese aspecto otro, que estaban inclinándose delante del Señor. Entonces estaban realmente ahí aceptando que el Señor les tenía un mensaje. Sabía que tenían que... Y todas estas acciones pues estaban mostrando que estaban creyendo en Jehová su Dios, que estaban dispuestos a escucharlo, que estaban dispuestos a obedecerlo. Estaban mostrando esa humildad ante Dios, porque sabían que estaban ante un Dios todopoderoso. Y todas estas buenas acciones eran para su vida y mostraba y nos estaba mostrando que el Espíritu de Dios estaba actuando sobre ellos. Amén. Vayamos al 7 y 8, que dice así la palabra del Señor. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acum, Seatía, Jodías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Hanán y Pelalías, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de todo modo que entendiesen la lectura. Y aquí pues podemos ver que estos 13 hombres, que ya también los mencionamos en el principio de este capítulo, conocían de la palabra de Dios, porque eran sacerdotes. Y pues podemos decir que fueron pues importantes para la vida de Esdras, porque ellos ayudarían a aligerar su carga de Esdras, que era el sacerdote, y pues tenía una gran tarea de enseñar la palabra del Señor. Entonces estos hombres tenían que ayudar a Esdras, y él le ayudarían a que realmente la entendieran. Y es que pongámonos a pensar, es necesario que ellos entendieran la palabra de Dios. Si no, dice uno, pues qué caso tendría que se la leyeran y no la entendieran. No llegaría a alcanzar el objetivo de la palabra del Señor. Entonces tenía que haber esa labor de esos hombres o esos sacerdotes para que la palabra de Dios realmente hiciera su labor en el corazón de este pueblo, ¿no? Y cuando hemos escuchado la palabra de Dios, realmente le has permitido al Espíritu de Dios que obre en ti. No sé si has entendido siempre la palabra. Yo creo que no. Yo les puedo asegurar que la palabra del Señor, hay a veces ocasiones que, aunque a veces conocemos de ella, por alguna razón ha pasado que no la hemos entendido. Y esto no es de nuevo para un creyente, sino también para la iglesia antigua. Sucedió que mucha gente no entendía, entonces tenían que buscar maestros para que les enseñara la palabra del Señor. Y podemos llegar a ponernos a reflexionar, bueno, ¿por qué no le entendemos, no? Podemos encontrar muchos factores. Pero aquí la palabra del Señor en Hechos 8, del 29 al 31, es un ejemplo de que no todos que leen la palabra la pueden entender. Y vayamos ahí a la palabra del Señor en Hechos 8, donde dice el 29 al 31. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó Felipe que subiese y se sentara con él. Entonces aquí nos da un claro ejemplo la palabra del Señor, que no todo el que la lee va a llegar a entenderla. Y lo sabemos. He encontrado mucha gente que realmente
no entiende la palabra de Dios, ya sea que la esté leyendo o que haya escuchado de la palabra de Dios, entendió al predicador. ¿Por qué? No le puedes decir en ese momento si se distrajo, algo, su mente andaba por otro lado, andaba, dice uno, papaloteando por otro lado, o a veces el predicador no se expresó como debería de ser la palabra del Señor. Eh, Entendemos que, dice uno, cada predicador tiene su forma de predicar, pero una guía es que todo predicador, dice uno, debe de hablar claro y fácil de entender la palabra del Señor. Su meta realmente principal de cada predicador es hacer que la gente comprenda y entienda la palabra del Señor. ¿Qué mensaje quiere la palabra del Señor para la vida de cada uno de nosotros que la estamos escuchando? El predicador no debe de tratar de realmente de impresionarlos o entretenerlos. ¿Por qué? Porque se puede desviar y realmente se sale del tema, ¿no? De la verdadera enseñanza, y entonces pues se pierde todo el objetivo que el Señor quiere para nosotros, porque pues sabemos que hay muchos predicadores que se desvían y pierden realmente la guía de lo que es el mensaje. Por eso es que es importante que la palabra del Señor se lea y se estudie capítulo por capítulo, versículo por versículo, para que no se pierda realmente el objetivo que quiere el Señor para nosotros. Y ahorita con lo que leímos en Hechos, no sé si se han puesto a pensar por qué no se ha entendido la palabra del Señor, no se ha comprendido la palabra del Señor. No sé, les digo, puede haber muchos factores, si se distrajeron, van con desgano, van con prisa por la falta del pastor que no fue claro, pero muchos se quedan en la ignorancia y eso no es bueno para los hermanos. No sé si a ti te ha sucedido, pero lo importante es que si tú te sales así como diciendo, ay, what, no entendí nada, te acerques a los ancianos de la iglesia, a las personas que conocen de la palabra, y no te quedes con la duda. Es un consejo que te doy, que preguntes, porque si te quedas con esa duda y nunca sales de ella, te aseguro que no vas a poder continuar leyendo como es la palabra del Señor. Les digo, yo realmente me he encontrado con mucha gente que tiene deseo, la leen y no comprenden. No entienden qué es lo que el Señor quiere para sus vidas, cuál es el mensaje. Yo en mi escaso conocimiento, pues dice uno, con la palabra del Señor mostrarles, mira, esto es lo que quiere decir, entiéndelo y hacerlo, pero es bueno que busques siempre a alguien para que aprendas. Entonces, hermanos, pues los invito a que si tienen alguna duda, les invito a que salgan de la ignorancia que a veces nos quedamos. Les digo, no va a ser la primera ni la última vez, porque la palabra de Dios hay que entenderla bien. Entonces, pues los invito a que busquen quién los pueda sacar de esa duda, o si están viendo que el predicador se está yendo realmente por la línea que la palabra del Señor marca, pues buscar donde sí están enseñando la palabra del Señor. Amén. Ahora vayamos al 9 y al 10, que dice así Nehemías. Y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba
oyendo la palabra de la ley. Luego les dijo: id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y aquí podemos ver, ¿no? Aunque es el libro de Nehemías, aquí Esdras era el que, pues, era el sacerdote, era el líder religioso y tenía que enseñar la palabra del Señor. Pero Nehemías, pues, como recuerdan que empezamos, Nehemías no era un sacerdote, era un laico y que tenía una tarea que le encomendó Dios. Era digamos, es una persona que no era del pueblo de Dios, pero que Dios realmente en su magnificencia, su soberanía, Él puede escoger dice uno, al que Él quiera y utilizarlo. Y pues aquí Nehemías realmente pues fue motivado por esa relación que pudo haber tenido con Dios, ¿no? Dedicó su vida a obedecer, a hacer la voluntad de Dios en este mundo secular, ¿no? Podemos decir que estas personas son utilizadas por Dios y son esenciales para la obra de Dios, aunque podemos considerar que no son hijos de Dios, pero Dios, les digo, en su soberanía puede tomar a su creación y que sean de ayuda para... Sabemos que Él trabajó, debería de, o debió trabajar bien para el Señor, para que su nombre esté acá. Eso nos está mostrando que el Señor los cogió y trabajó bien. Y escrito está en la palabra. Entonces la función a veces de estas personas, les digo, pues realmente son esenciales, porque Dios las utiliza para trabajar para Él. También pues le sirvió bien al Señor. Podemos decir que fueron como un llamado especial para Dios, para servirle en todo lo que el Señor necesitaba. Pero también estos versículos dicen, nos recordemos que todos estos 70 años que estuvieron nuevamente en cautiverio, que se encontraban ahí, pues muchos de ellos no habían escuchado nunca la palabra de Dios. Entonces, pues, la lectura clara y la enseñanza correcta, ¿a qué los llevó? Dice uno que lloraron, ¿no? Hubo lágrimas. Y pues estas lágrimas brotaron porque hubo un arrepentimiento. También hubo lágrimas por alegría, ¿no? Son emociones que realmente la siente uno cuando está uno escuchando la palabra de Dios. Ellos se sintieron muy conmovidos y llegaron, como dice uno, a las lágrimas, ¿no? Muchas personas manifiestan su sentir en muchas formas, pero principalmente a uno, pues realmente cuando nos llega la palabra del Señor, siente uno tanto gozo que llega uno a llorar. Y no es de tristeza, es de alegría, por la gran bendición que tenemos de poder escuchar la palabra del Señor. Aquí ellos, como les digo, tanto tiempo sin escuchar la palabra, pues estaban realmente muy conmovidos. Pero también lloraron porque la palabra del Señor, se dieron ellos cuenta al escucharlo, que estaban muy lejos realmente de obedecerla. ¿Por qué? Porque les digo, muchos no la escucharon, aunque muchos la conocían y la habían escuchado, no obedecieron. Y los que apenas habían escuchado, dice uno, reflexionaran eso y se dieron cuenta de lo lejos que estaban de haberla. Entonces, pues la palabra de Dios realmente se han puesto y los conocemos como la palabra de Dios nos redarguye y nos da corrección. Y eso lo hemos visto en la palabra del Señor y lo podemos ver y se los voy a mencionar en 2 de Timoteo 3:16. Y sabemos que pues
la mayoría conoce la versión Reina Valera, ¿no? Donde toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero buscando, estudiando en la nueva traducción viviente, me gustó también esto y se las voy a leer. Y dice así la palabra del Señor. Dice así toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñarnos lo que es la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Es por eso que les digo que nos da el sentir la palabra, como dicen, nos redarguye y dice uno, a veces también hemos llorado porque nos está redarguyendo y te está diciendo, ¿sabes qué? Tu vida está mal. Y sabes que está mal porque yo te lo estoy diciendo. Entonces ahora tú tienes que corregirte en tu vida. Debes de andar caminando en esa corrección que tú quieres. Que quiero yo, te habla el Señor. Y realmente pues a todos nos duele, ¿no? Cuando somos reprendidos y corregidos, no hay nadie que se goce al decir, ay, me alegro porque me está corrigiendo. No, realmente nos duele. ¿Por qué? Porque nos está, dice uno redón. Sabemos que esas lágrimas del pueblo eran evidencia de ese dolor, pero también de nosotros. ¿Pero qué les dijo aquí Edras? Les dijo, no, no lloren, no estén tristes, llénense de gozo. ¿Por qué? Porque dice, porque tienen la oportunidad de escucharla y de aprender y de comprender la palabra de Dios. Es por eso de ahí el título. Debemos de venir al Señor con gozo. Debemos de estar en el Señor, en la palabra de Dios, que no haya tristeza en nosotros, que no haya dolor, que no haya distracciones, que no haya flojera, que no haya desaliento de que, ay, pues voy de mala gana. No, te debes de gozar en la palabra del Señor. Y no nada más el día que estás allá en el templo, que es el día domingo. Te debes de gozar todos los días cuando hay estudios. El Señor, como dice uno, desde los devocionales temprano que hay, estás escuchando la palabra del Señor. El Señor, dice uno, desde que amanece, quiere bendecirte. Y es de bendición el que escuches los devocionales. Y después por la noche, cuando ya estás descansado, o bueno, vas a descansar, tal vez traigas alguna carga, el Señor tiene un mensaje por las noches. Y dice uno, el Señor no descansa en ningún momento, siempre está buscando algo mejor para tu vida. Entonces ve con gran gozo a escucharla, esa palabra de vida que Dios tiene para ti. Y vas a ver que la palabra del Señor no nada más te va a traer una cosa, como decimos, las vacaciones descansan en nuestro cuerpo, los zapatos descansan en su cuerpo. Cuando comes algo, te sacia el hambre y sientes gozo. No, el Señor te va a dar todo eso y más. Te trae paz, tranquilidad, realmente a tu vida, no sé, sabiduría, el cómo debes de llevar tu vida diaria. Porque si no lo haces, te aseguro que vas a perder la batalla, te vas a perder en este mundo perverso y cuando tú tengas que rendir cuentas, dice uno, no vas a tener excusa que poner, porque el Señor te conoce todo. Amén. Y pues como conclusión, primeramente, un punto, busca con gozo la palabra de Dios. Pon toda la atención en ella. No te distraigas por nada. Que tu ser, tu pensamiento vaya fijo, como lo hacía este pueblo. Que cuando se iba a leer la palabra del Señor al frente, estaba atento y fijo en ella. Y dice uno, pues las razones puede haber muchas, pero si tú estás atento y entendiste, es
una buena señal. Pero si en dado caso que tú no la hayas entendido, que saliste de haberla escuchado sin comprender qué Dios quería ese día para tu vida, te pido que busques salir de esa duda. Busca a un anciano de la iglesia y te aseguro que él te va a sacar de dudas. Amén. Y hemos concluido. Vamos a cerrar nuestros ojos y damos por terminado con una oración. Señor, grande eres, Señor, y sabemos, Señor, que tú nos traes gran bendición a tu vida. Sabemos, Señor, que también nosotros, dice uno, a veces vamos con desgano a escuchar tu palabra o no queremos escucharla. Señor, te pido que tú nos hables a nuestro corazón, que nuestro corazón realmente te busque con ese gozo que tú deseas que sea. Porque sabemos que tu palabra nos trae grandes beneficios, lo hemos visto, Señor, y sabemos que a veces como seres humanos, nuestro gozo sabemos que es momentáneo, pero sabemos que tu palabra no, Señor, sabemos que tu palabra nos va a dilatar toda esta vida que tengamos de paso por este mundo, y el cual te pido, Señor, que realmente cambies nuestros corazones, que realmente te busquemos con ese corazón deseoso y hambriento hacia tu palabra. Gracias, Señor hermoso, por haber puesto estos momentos en nuestras vidas, Señor, y todo lo pongo en las benditas manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.